Como les anunciábamos antes de la pausa, estamos ya en compañía de la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, para hablar de varios temas de actualidad. Gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias a ti. ¿Puede ser esta rendición de cuentas la más complicada que le haya tocado al Frente Amplio como gobierno? Creo que sí, que por el momento sin duda es la más complicada. La situación económica no es la de otros años. Si bien Uruguay sigue en una senda de crecimiento y va a asegurar seguramente este año, de acuerdo a las proyecciones, un crecimiento importante y por encima del de la región, hay una situación a nivel mundial que persiste y que algún impacto en esto tiene y además hace recomendar cautela, más allá de que siempre se ha sido muy responsable. Yo recuerdo siempre desde el primer año en que se nos dijo no se gasta lo que no se tiene. No se puede comprometer por más que existen una serie en aquel momento de demandas muy fuertes. Veníamos de muy atrás con algunos temas y yo creo que seguimos aún, y obviamente el tema de la educación es un tema de absoluta principalidad. No ha salido de la principalidad de la agenda, ni del primero ni del segundo gobierno. Pero bueno, hoy el gobierno nos advierte determinados recaudos que hay que tener, adicionales a los que siempre tuvimos, en donde, bueno, aquel crecimiento que tuvimos algunos años por encima de ese promedio era lo más extraordinario. Esto sería lo más lógico de pensar que vamos a andar en el torno del 4%, pero no del 6 o del 7. Tenemos sobrecostos energéticos importantes, porque por más que se ha desarrollado mucho el tema de diversificar la matriz energética, aún seguimos teniendo una importante dependencia. Cuando la podemos generar por las condiciones climáticas como hidroeléctrica, va todo muy bien, pero cuando dependemos del petróleo que no tenemos, ahí se complican los sobrecostos. Por tanto, yo creo que hay una necesidad de ser más cautelosos que los otros años y hay una aspiración, porque es muy difícil que la sociedad entienda en un crecimiento sostenido que sus aspiraciones no puedan ser contempladas. Más cuando se trata de un tema central para el proyecto de país que se viene construyendo. La educación es clave. Si nosotros tuviéramos un modelo que no estuviera vinculado a la producción y a una producción con valor agregado, capaz que daba lo mismo, mayor o menor educación. Pero para este proyecto de desarrollo es clave la educación. Xavier, ¿se esperaban un panorama de estas características en cuanto a lo que es la postura de los sindicatos, al tipo de medidas que se han tomado? Hoy escuchaba al presidente Mujica hablar del tema diciendo, bueno, se termina afectando a los más débiles, algo que no les gusta mucho a los gremios, ¿no? Pero bueno... Sí, pero es así, en este caso son los alumnos los que se joroban, porque... A ver, yo lo digo y es incontrovertible, cuando algunos de nosotros en etapa escolar o liceal se dieron conflictos y conflictos importantes hace algunas décadas, siempre había una mucha mayor preocupación y mensaje hacia que los chicos iban a recuperar esa clase por clases adicionales, por clases que se daban en los garajes, en las parroquias cercanas. ¿Pero eso a cargo de quién dice usted? ¿De los gremios o de los gobiernos de turno? De los propios gremios, no, de los propios docentes. Entonces, me parece que se entendía en climas que fueron de confrontación importante en materia educativa. Y sin embargo, se daba el mensaje hacia los jóvenes de la necesidad de que aquello se entendiera como una reivindicación legítima, pero que ellos no estuvieran afectados por la pérdida. Bueno, no sé, es muy difícil hacer una evaluación en un clima complejo como el que hay ahora, en donde ninguna cosa sea sacada de contexto y sea vista como una agresión. Entonces, yo digo esto porque me parece que está muy, muy ríspido. Yo creo que hay una cuestión que es legítima, ¿no? Eso es indiscutible. A mí me gustaría tener, como los países nórdicos, docentes a todos los niveles que sean los mejores pagos, porque que ahí va lo que cualquiera de nosotros, como madre, como padre, quiere para sus hijos, y obviamente queremos para un país que sea un país educado, que sea un país que destaque por su conocimiento. Yo creo que hay varios factores. Se puede conjuntar esto que decíamos, el país crece, entonces hay que lograr
que toda la sociedad apoye determinados temas como prioritarios. Lo que ocurre es que uno puede decir, bueno, pero para este crecimiento yo también tengo una tranca que es la infraestructura y le tengo que poner a la infraestructura en donde se está poniendo más que en otras décadas, sin lugar a dudas. Capaz que cuando se construyeron las represas podría ser un momento parecido en materia de inversión de infraestructura, pero no es parecido a otros años ni a otras décadas del país. Y es imprescindible, porque si no se te convierte en un feedback negativo, ¿no? En una retroalimentación negativa. Entonces, está difícil contemplar todas esas realidades. Hay mucho más demanda, no es lo mismo una escolarización que está ampliada en cuanto a accesibilidad, en cuanto a edades que participan desde los niños más chicos que los habituales. Se ha sumado a la demanda educativa aquellos adultos desafectados con un analfabetismo funcional. O sea, el número, la masa atendida es mucho mayor. La situación venía, un país junto a nosotros, muy pobre, uno de los 2 países más pobres del mundo que nosotros tenemos en la región, éramos de los que menos invertíamos en educación hace algunos años. Entonces yo creo que hay una base muy legítima y hay cierta inexperiencia en donde ningún gremialista con historia recomendaría empezar por la última de las medidas en una escala de incrementos, ¿no? De actividades. Hay una señal desde el Poder Ejecutivo, usted me dirá si realmente es así, de cerrar filas con la bancada del Frente Amplio en cuanto a este discurso, a esta postura, ¿no? Sobre el tema de la rendición de cuentas. Primero, ¿eso es así? Después, ¿qué solidez hay dentro de los propios sectores del Frente Amplio para mantener eso en una discusión que después todos sabemos por experiencia se hace larga en el Parlamento, se hace complicada si se mantiene, por ejemplo, una huelga en la educación? ¿Cómo lo ve? Con esa complicación que usted señala, porque además hay otras áreas también de mucha sensibilidad. Se ha dicho, bueno, toda la situación con los menores en conflicto con la ley, CIRPA y su separación de INAU o el fortalecimiento de capacidades del CIRPA, aunque sabemos que es un proceso legalmente establecido, pero un proceso de la separación institucional. Ahí hay una exigencia de recursos para infraestructura y para recursos humanos que es... Que eso sí está contemplado en el proyecto. Está contemplado, sí. Está contemplado también la posibilidad de contrapartidas para lo que se invierta con préstamos en el modo ferroviario. También es una de las cosas que importa muchísimo. La Universidad Tecnológica en el interior del país también en sus primeros pasos. También en sus primeros pasos, también una inversión, también está garantizado. Y en la educación. Ahora, uno no puede decir que no haya cosas prioritarias en salud. Y bueno, y salud también reclama. Y hay otros ministerios en donde el desarrollo que tienen que tener no condice con los rubros que tienen. Usted como presidenta de la coalición, ¿ve solidez en la bancada en cuanto a que no haya fisuras? Bueno, estamos trabajando para eso, pero las fisuras no son un mandato, un verticalazo, todos a votar esto y boca abajo. Son producto de una discusión. Entonces, en ese debate estamos para ver si... bueno, hay algunas otras alternativas, hay alguna redistribución. Por ejemplo, acá ANEP se ha dicho que no tiene recursos, pero capaz que podemos ayudar a pensar si algo puede salir de algún otro rubro, porque lo que hace el Parlamento es mirar todo el puzzle y ver que a veces hay algunos ahorros a los que se puede Usted dice que hay un cierto margen donde se puede contemplar. Es mínimo, es mínimo, no. Y lo que es horrible en una situación tan conflictiva como esta es generar falsas expectativas. Lo que nosotros estamos es haciendo el debate político para que efectivamente haya un alineamiento gobierno, fuerza política y sus bancadas, justamente porque nadie quiere que este conflicto se extienda más de lo necesario, por los propios trabajadores. De solidez en cuanto a lo que se va a estar planteando. Pero esa solidez, como decía, es en base a que converjamos en ese análisis de las dificultades que hoy tenemos, que, bueno, son mayores que las que teníamos en anteriores rendiciones de cuenta o presupuestos, que no son menores los presupuestos, porque, ojo, uno puede entender que desde el punto de vista salarial haya
educadores que no son remunerados en las necesidades que efectivamente se tiene para una tarea de esa naturaleza. Pero se ha invertido mucho y bueno, hay que seguir optimizando ese gasto y viendo desde dónde se puede ir generando esos ajustes. Le pido un minutito, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando de temas de actualidad.